Bienvenidos a Diálogos de Evolución, un espacio de la Escuela TOT, donde exploramos la evolución de la conciencia, el crecimiento del alma y la conexión con niveles sutiles del ser humano. Sumérgete en conversaciones reveladoras que iluminan los caminos de la espiritualidad y la expansión de la percepción humana. Únete a nosotros en este viaje de autodescubrimiento y conexión profunda en Diálogos de Evolución. Bienvenidos. Bien, buenas y santas, dirían por algunos otros lados. Bienvenidos a Diálogos de Evolución. Gracias por sumarse a este encuentro, por estar juntos acá para poder compartir este espacio de expansión de conciencia. Y bienvenida María del Sol, ¿cómo te encuentras? Hola José Luis, muy buenas tardes, muy bien, gracias. Gustosa de compartir este espacio con todos los que van a escuchar esta grabación. Y bueno, pues había estado un poquito ausente, pero aquí ya andamos compartiendo pantalla con vos, pero sobre todo este tema tan interesante. Sí, así es. Así que hoy justamente el tema este es tan vital que ninguna divinidad se salva de tener que prestarle atención justamente a lo que es el sonido. Entonces el sonido y la vibración son elementos que nos ayudan a comprender mucho acerca de lo que significa, de lo que es de repente cómo el sonido y la vibración nos conectan con nuestra alma, con los procesos de sanación incluso, y cómo son sumamente importantes el sonido que nosotros emitimos para poder crear realidades. Así que desde ese lugar vamos a empezar este hermoso camino en el día de hoy. ¿Cómo lo ves? Cuando empezamos a definir este tema, cómo lo sentiste en ese momento? ¿Qué significa para ti de repente conectar con el sonido y la vibración? Pues precisamente el sonido y la vibración es una de las herramientas que ya hace unos años hemos estado compartiendo. Venía a la mente los mantras, esta parte de lo ancestral que trae la India para compartir a Occidente y que sabemos la importancia que tiene a nivel meditativo, pero sobre todo para orientarnos a esta unificación con nuestro corazón, con nuestro ser. Y la verdad que ha sido grata la experiencia de sintonizar con esta energía, con esta música, porque a final de cuentas es milenaria y lo que aporta es la oportunidad de enfocarnos, concentrarnos. En lo particular era muy dispersa y una de las herramientas que llegó a mi vida fueron los mantras. Entonces, aunque uno no tiene al principio la definición de los mantras, la pura vibración te hace entrar en esa sintonía, ¿no? Entrar en ese estado de concentración y atención, pero sobre todo, a mí lo que me acuerdo, la primer encuentro que tuve fue esa alegría dentro de mí y era así como de, esto suena bonito, no sé qué diga, pero suena muy bonito. Ya después, bueno, es el estudio, pero sí, Claro. de veras que nos conecta con eso, que es la música, que es la vida. Así es. Y hay algo que es muy bonito, ¿no? Porque toda la gente de alguna forma o por algún medio, pero se conecta con el sonido, incluso la música, como un lenguaje del alma. Entonces, una de las cosas bonitas de esto es poder comprender que el sonido justamente es una puerta a la expresión de nuestro ser y que nos ayuda a conectar con esta vibración interior, con eso que está dentro de nosotros, que a veces hasta lo ocultamos, porque otras personas a veces pueden ser que en su propia eh, imposibilidades internas quizás empiezan a juzgar a los demás de repente acerca de cómo los otros cantan y les dicen que cantan mal, cuando en realidad es una expresión auténtica. Y es sumamente Claro, necesario que cada uno, de la forma que le salga, pues es bienvenido porque nos conecta con lo invisible. Es decir,
es algo que permite que vibre en nuestra esencia. Pues esto que acabas de decir es nuestra expresión, es lo primero que hacemos al nacer. Me acuerdo de mi maestro de Tantra, nos explicaba, y de mantras, que es el sonido del bebé, que es el sonido de la vocal A cuando empieza a llorar. Y a través de ahí, pues se han surgido un montón de sonidos. Y pues nos recuerda también del sonido del OM, que también es ese que nos conecta con el primer latido universal y con el latido de la tierra. Entonces, de verdad que el entrar en este camino del sonido y la vibración nos lleva a reconectar con esas partes que a lo mejor están silenciadas o calladas, porque también puede ser un medio de expresión. Vuelvo a retomar lo de los mantras, es la manera también de liberar, abrirte a expresar, ¿no? Esto que decías de que a veces nos limitamos a algunos en algún momento a expresar nuestros pensamientos o nuestros sentimientos. Y la música puede ser un camino y los mantras también nos ayudan a enfocar eso. Así es, y completamente. Y los mantras, incluso hay una forma de yoga que es justamente a través de la vocalización de mantras específicamente, que si no me equivoco se llamaba Nada Yoga. ¿Puede ser? Esto seguramente el que Ese habla. es uno. Otro es Kirtan Yoga. Kirtan Yoga es cuando tú ya, a modo devocional, te enfocas en alguna divinidad o Sí, orientado a algún pensamiento creativo o un pensamiento del creador y te enfocas a mantralizar. De hecho, recuerdo una de mis maestras que tuve de mantras nos decía, es la oportunidad de expresar tu amor hacia lo divino o al amor a la tierra o el amor a todo lo que existe y coexiste alrededor tuyo. Nada es una y otra es Kirtan. sí, la verdad que he tenido la oportunidad de compartir un espacio con Kilian Yoga y ese también fue una experiencia muy bonita y sobre todo por cómo se gesta como un espacio de comunidad al poder compartirlo. Y el de nada lo sentí más como una hermandad, que eso fue algo bien bonito. Bueno, muchas cosas que decir y solamente comprender que los mantras son una forma importante de repente de poder comprender estos sonidos y vibraciones, pero también esto de integrar en nosotros que es solamente uno de los aspectos que Ujú, tienen que ver con lo que es nuestra conexión con el ser. Así que bueno, muchas veces lo que dicen es esto, ¿no? De escuchar, digamos, más profundamente, no solamente en lo superficial. Y también esto de identificar cuáles son nuestros sonidos interiores. Una vez me tocó dirigir una actividad en donde estábamos conectando con algunos instrumentos, pero lo que los maestros decían era, busquen, hagan sonar en ese instrumento el sonido de su alma. Y fue muy bonito porque encima nos dieron 15 minutos nada más. Y en esos 15 minutos puede ser que no tocaras un instrumento musical, pero tenías que empezar a identificar cuáles eran las notas que conectaban justamente con tu esencia, con tu interior. Entonces fue algo muy interesante porque permitió conectar como con esa vibración única y que permite justamente que podamos eh, utilizar el sonido sin necesidad de usar las palabras. me recordaste como cuando somos niños, esa parte donde estamos haciendo soniditos o estamos contactando con la alegría que está emanando en nosotros, que a veces por las razones perfectas se nos va limitando, pero o nos limitamos nosotros, esto que decías, ¿no? De no hacer sonido, pero sí es una de las cosas que volvemos a retomar al estar en contacto con la música o al estar en contacto con estas comunidades, como tú dices. Recuerdo en esa ocasión que fui a la presentación de un hermanito mayor o gurú, por así decirlo, y él estaba mantralizando
y dentro de mí yo me quería mover, ¿no? Y yo decía, pero ¿por qué me mueves si debe ser solemne? ¿No? Entonces esta parte de la música interna, ¿no? Que está ahí latente. Y otro compañero que también da sonoterapia y que también da musicoterapia, nos invita a que encontremos con los instrumentos ese sonido también, esa reconexión con la naturaleza, ¿no? A través del sonido. Sí, tal cual. Y es esto que dijiste también, ¿no? De la conexión con la naturaleza. Los sonidos que a nosotros nos identifican con la naturaleza y cómo la naturaleza también responde a los sonidos que nosotros hacemos. Claro, Eso es algo muy bello. se siente muy hermoso cuando uno va caminando en la montaña y bueno, tú nos has de tener muchas experiencias que compartirnos, pero siempre el darte esa oportunidad de ir en la mañana en la naturaleza a algún lugar que está abierto y ver todos los sonidos que hay alrededor y que también nos invitan a decir, hay mucho que contactar y que a veces por como este tipo de cosas, audífonos o audios, no nos damos la oportunidad de volver a lo natural, ¿no? Sí, justamente. Y también esto de comprender de repente que tenemos obviamente mucha gente que ha estudiado, digamos, de la importancia de la vibración del sonido, como por ejemplo fue Masaru Emoto, que él hace el estudio sobre el agua principalmente, comprendiendo que nosotros somos más de un 70% de agua. Entonces, como esa vibración de lo que nosotros hablamos en lo cotidiano está codificando el agua interior. Y en el caso de Masaru Emoto lograba hacer que mostrarnos cómo las moléculas de agua estaban conformadas con patrones geométricos perfectos cuando nosotros irradiábamos armonía a esa agua. Y lo mismo pasaba cuando irradiabas, no sé, malas palabras, insultos o cuestiones que causaban tristeza, eso quedaba reflejado en el agua. Entonces eso nos permite comprender que dentro de nosotros también todo es frecuencia. Cada pensamiento, emoción, órgano, como que todo tiene una vibración. Ahorita al escucharte eso de las frecuencias me recuerda mucho también a la medicina china, que también por ahí nos invitan a través de las respiraciones generar sonidos que va conectado a los órganos, pero también esto que comentabas, ¿no? El hecho ahorita de estar nosotros hablando genera una vibración y una frecuencia. Y si va sintonizada hacia un elemento, ese elemento responde. Y ese mismo está dentro de nosotros, que es como alinear esa vibración con ese elemento y ese elemento también está en nuestro cuerpo. Esto que decías del agua, pues así como se ve en el agua exterior, también en nuestras aguas internas, como una canción puede hacer toda la diferencia de cambiar la frecuencia en la que podamos estar. Hace unas semanas, ayer lo compartíamos en la meditación de los martes, andábamos pasando por un proceso de depuración y el estarse riendo de otra, cambiando un pensamiento por medio de la alegría hizo totalmente pasar ese momento no tan complicado, ¿no? Entonces, va de la mano esto de que hay una intención a través de las palabras y que se pueden ver y reflejarse en nuestro cuerpo, ¿no? Claro. Sí, y justamente usaste una palabra que está buenísima, porque hablaste de intención. Uh -huh. Es decir, que no es solamente de que nuestro cuerpo sufre el impacto de las vibraciones exteriores, sino que también nosotros tenemos que alinear nuestra vibración con la intención de lo que queremos manifestar. Entonces eso nos hace como que antes de hablar o actuar, asegurarnos que la vibración de lo que queremos nosotros decir esté alineado con el propósito. Ahorita recordaba eso que también el propósito, cuando te digo, en esa ocasión, era contactar con, en este caso, para ellos, una de las divinidades es Krishna. Entonces, el hecho de cantarle a él es que tu intención al cantar es conectar con esa parte que es tu Cristo interior para los hindús,
pero sobre todo que al estarlo repitiendo varias ocasiones o varios eh, repetidas veces, hace que lleguemos a esa frecuencia, a ese estadio de alegría, sobre todo cuando se canta el Hare Krishna, que es el de la alegría, es el de estar aquí y ahora y que activa en todo nuestro cuerpo esa sintonía de la alegría, ¿no? Entonces, a su vez también me recuerda mucho cuando vamos en contacto a la naturaleza con el mar o cuando estamos alrededor de los cuencos o algún tambor o algún recito o canto medicinal de algún hermanito o hermanita también nos lleva a esa vibración de gozo, ¿no? De contacto con la tierra, de contacto con los elementales o con los guías que están guiando esa ceremonia a entrar en ese momento de contacto con la naturaleza, ¿no? Sí, absolutamente. Esto que mencionabas del sonido del mar, sobre todo, una de las cosas que causa bueno, que tiene un impacto importante de repente en nuestro cuerpo. Y me acuerdo que cuando estuve viviendo en Puerto Vallarta, hablando con una mujer que ella me compartía de que había vivido, le había tocado vivir 2 años, pero pegadito, o sea, digamos que su departamento, la ventana de su habitación daba a 2 metros de donde se rompían las olas. Y lo interesante del caso era de que me decía ella de que llegó un momento en que no podía soportar estar ahí por una cuestión de que ella necesitaba sentirse activada, haciendo cosas, moviéndose, y resulta que al revés, el mar es como que le sedaba. Entonces era como que tuvo que buscar un espacio ella distinto porque no lograba acomodar su frecuencia, su energía vital con respecto a todo lo que tenía que ver con esta situación. Que Entonces ahí estás tocando un punto importante, cómo puede un sonido, una vibración, impactar en algún en el cuerpo, sobre todo en el cuerpo emocional. Y si las emociones no están en armonía, va a haber un movimiento a que sea un cambio. Hay algunos sonidos que nos es cómodo y otros no, pero también depende mucho de nuestro estado emocional, cómo lo recibimos, ¿no? sí, claro. Sí, definitivamente esto que decís es como de repente, bueno, esto de estar conscientes, ¿no? De escuchar nuestro cuerpito, de escuchar qué es lo que nos está diciendo, qué es lo que está pasando dentro de nosotros y también darnos la posibilidad de comprender que eh, tenemos que estar atentos, de escuchar un poco más de repente todo lo que hay alrededor de nosotros. Pues ahora sí que este tema nos lleva también a mirar que puede ser sanador un sonido, también puede impactar en el cuerpo, impactar en nuestra mente y contactar con el alma, ¿no? Cómo se encuentra. Me venía a la mente esta parte de cuando escuchamos un cuenco, tiene Claro, una vibración, está en una nota musical y hace un efecto, que eso es parte también de lo que en la yoga se busca que hagamos consciente que cada centro vital tiene una llave o un tono específico y cuando hay una variedad de tonos vibrando, no necesariamente en nuestro cuerpo, sino afuera, externo, a través de algún instrumento musical, impactan en nuestro cuerpo físico. Tengo muy presente un compañero musicoterapeuta. En su momento yo estaba pasando por un proceso y me acuerdo que esa terapia que tomé con él de puros cuencos y diferentes instrumentos que colocó en ese concierto que nos dio, hubo un cambio en mi zona de mi pecho. Recuerdo que la así, vibración yo la sentía impactada en mi pecho y yo pude darme cuenta que me llevó a un estado muy distinto en el que siempre me encontraba y alguien que en su momento conviví con esa persona que no me podía estar en contacto con ella cuando
acaba de regresar de la meditación, de sonoterapia, y de veras que estaba en otra sintonía, estaba mucho más disponible para escucharla y yo misma me sorprendí a mí misma de cómo la pura música impactó de tal manera que yo pude convivir con esa persona. Entonces, sí, de veras que los que van a ver, dense la oportunidad de ir a algún concierto de cuencos, de sonoterapia o musicoterapia, porque la verdad que los resultados se ven reflejados. Sí, tal cual. Y esto también, por ejemplo, de que hay algunos de esos sonidos que nos hablan acerca de que hay determinadas frecuencias, por ejemplo, como esta de la 432, que es una de las frecuencias que ayuda como a elevar la conciencia. Y también está la otra, de que es que a mí me gustó mucho y cuando puedo lo estoy haciendo, que es el tema de poder escuchar meditaciones con esto de las frecuencias binaurales. Y porque es automático, pareciera como que en muy pocos segundos me lleva a un estado expandido de conciencia y permite como que de repente ya sea que me pueda focalizar en algo o incluso, por ejemplo, a veces que pueda relajarme bastante con ese tipo de frecuencias. Sí, de hecho, ahora ya en la actualidad el otro día estaba escuchando a un cantante inglés que con música moderna está metiendo esas frecuencias, que también hay personas que en la música que están grabando van metiendo toda esta información que saben que apoya y ayuda, pero también con un mensaje, esto que decías de la intención, un mensaje alineado con esta sintonía para poder llegar a otro estado de conciencia y emocional en nuestras células a través de la música, ¿no? Sí, claro. Es muy interesante de repente cómo se expande toda la conciencia cuando estamos en esos niveles vibratorios. Y además de eso está la otra parte que es tomar conciencia de lo que significa nuestra voz como un instrumento de poder. Y por ejemplo, una de las cosas que en algunos momentos solía hacer, que ahora lo hago cuando lo siento, no siempre, pero es esto de llegar a un lugar y a través de mi voz empezar a tonalizar con una intención. Es decir, empiezo a hacer un mantra o una canción, pero voy moviéndome en el espacio con una intención específica de poder expandir una vibración, por ejemplo, para limpiar un espacio, para equilibrar la energía que está en ese lugar y para poder abrir la frecuencia de la conexión con lo sagrado. Esto seguramente vos también lo viviste. ¿Qué sentiste de repente en esa situación? Pues ahorita precisamente estoy incursionando de los mantras hindús que durante muchos tiempo estuve practicando ahora con la música de medicina de la mexicanidad y de los nuevos compositores. Traen esa sintonía de música que nos conecta con la tierra, nos conecta con la naturaleza y con frases en español, porque era algo que en su momento alguien me dijo, bueno, en hindú ya te lo sabes, pero a ver, en español. Entonces, el Claro. poder encontrar música afín a esta sintonía me lleva a explorar sonidos hasta en mí misma. Ha sido muy hermoso ver mi evolución a través de los mantras, cómo ayudó un tiempo a centrarme, concentrarme, pero ahora conectar con el corazón a través del canto. En mi casa yo desde niña he escuchado música y eso me gusta mucho, es como mi segundo lenguaje, así les digo a la gente, ¿quieres saber mi estado de ánimo? Escucha la música que escucho y Ujú. está expresando a través de ella lo que está pasando dentro de mí, pero lo que sí me he dado cuenta que entre más hacemos esos cantos, llega un punto, y lo compartía en la mañana, era esto de que a través de la sonajita, a través del tamborcito, que son los instrumentos que ahorita yo estoy practicando, de manera Claro. intuitiva, no estoy tomando clases de música, es de manera natural, me ha llevado a descubrir más vibraciones con mi voz y sobre todo
a entrar en esa sintonía que hablan de los ancestros. En la mañana sentí clarito a la hora que estaba haciendo mi cantito. Como dijo una amiga, mi maraca se movió de una manera que yo en lo personal no lo hubiera hecho mejor para llegar a ese sonido. Y lo que me di cuenta es que a nivel celular, pues están esos ancestros y pues están activando esas memorias, ¿no? Mi mamá de hecho cantaba en un grupo musical de música folclore americano y fue así como que está ahí latente esa vibración, esa memoria, sobre todo esa memoria celular que se está despertando a cantar y que se está animando a expresarse. Entonces, de veras que el darnos la oportunidad de dejarnos fluir con los sonidos, con los movimientos, hace que podamos despertar eso que está en todos nosotros, nada más que nos falta práctica. A final de cuentas, es pura práctica. Y tal cual, va por ahí y también, digamos, confianza en el proceso, porque la verdad que es confiar también en lo que nosotros estamos haciendo y para después ver un poco cómo impacta justamente en nosotros. Pues ahora sí que aquí los que nos van a hacer favor de ver este programa, que nos compartan si están tomando alguna línea con la que puedan aportar a los que ven nuestros programas y sobre todo que nos compartan también cómo les ha tocado experimentar estos conciertos de musicoterapia, que ahorita es una de las cosas que está ayudando mucho a nivel de explorar y conocer un poco más de nosotros y llevarnos a estados más sanos de convivencia en un entorno, con socializar o tal vez explorar esto parte de las artes, que es muy necesaria, ¿no? Estamos muy encaminados a veces o enfocados algunos a lo mental y la música de verdad te lleva a otro estadio, te lleva a explorar la frecuencia de tu corazón, ¿no? Yo recuerdo cuando escucho un tamborcito, como dice un compañero músico, pues te conecta con las pisadas de la tierra, ¿no? Es como tu corazón palpitando, pero a través del tambor, ¿no? Sí, claro, y eso forma parte de también esto de escuchar a veces ese mismo sonido que estás mencionando, que es el sonido de la tierra, del latir de la tierra y cómo se sintoniza ese latir de la tierra con el latido con el sonido de nuestro tambor. Es una de las cosas más bonitas que de repente ha sucedido también en esa conexión. Pues ahora sí que el darnos cuenta que esa vibración nos lleva incluso a esta parte, a veces estamos muy, bueno, hablo a lo personal, en mi caso era muy imaginativa, muy mental, y cada vez que escucho un tambor, una sonajita o estos sonidos ancestrales me hacen bajar a tierra, me invitan a estar aquí y ahora, ¿no? Pero sobre todo lo que me he dado cuenta que eso hay un efecto en mi cuerpo. Esa vibración nos lleva a estados de meditación sin estar con los ojos cerrados ni en modo quieto, ¿no? Sino también a través del movimiento. Es otra, diría un amigo, es una meditación activa, ¿no? Es donde dejas que pase la música, que pase la vibración y te lleve a estar aquí y ahora, que te sientas vivo o viva, ¿no? Así yo lo siento, así es como lo he podido comprobar a través de también esto que es la expresión corporal, el baile. De hecho, ayer tuvimos en nuestra meditación un poquito de esa probadita, ¿no? Con el grupo, que es el de dejar que la música te permita que te muevas. A veces nos quedamos en una misma posición y la música nos dice muévete, el sonido te dice fluye y eso también nos lleva a sacudir, mover, literalmente desbloquear aquellos eh, puntos energéticos que están saturados o a veces lo podemos ver a nivel físico, sería tus articulaciones, tus músculos,
y creo que desde niños es una de las facultades de todos nosotros movernos, pero por las Bien. circunstancias que suelen suceder alrededor nos dicen, quédate quieto, no te muevas, siéntate. Y más los que somos hiperactivos es así como, Y no nos dejan entrar en resonancia con nosotros mismos, con nuestro cuerpo. Y esto de la importancia de mover el cuerpo al ritmo del sonido y al ritmo de lo que te está llamando tu alma. Una vez recuerdo de que en una ceremonia en el fuego empecé a hacer como una especie de danza especial alrededor del fuego, en donde levantaba los pies de una forma rara, porque literalmente no es habitual que yo haga ese tipo de movimientos. Y después una persona que conocía me decía que el tipo de baile que yo estaba haciendo era una danza de Shiva. wow. Y yo no, obviamente no tengo conexión, digamos, clara de repente de conocer eso. Y lo que estaba sucediendo era de que mi cuerpo estaba vibrando al nivel de lo que mi alma me estaba marcando con ese sonido y con la vibración de ese momento. Así que fíjate vos, entonces esto, el sonido no solamente permite que nosotros dancemos con ese sonido que se empieza a sentir, no es que empezamos simplemente a querer conectar, pero hay algo muy bonito que es la parte de que nos conecta con lo ancestral y también nos da la posibilidad como de conectar con el conocimiento y la sabiduría que existen en pueblos quizás que están muy lejanos, pero sin embargo la música, el sonido termina siendo como un puente entre los mundos y es algo que ayuda a sanar el alma, el cuerpo y permite conectar con una conciencia expandida. Ahorita me trajiste a la memoria este encuentro que tuvimos hace poquito en Teotihuacán con nuestra hermana Lupita Mm. del grupo Círculo de Mujeres de Danza de la Luna y que ella estaba tocando su tambor sanador para todo el grupo y que, bueno, los que estuvimos ahí participamos de la música y tuvimos la oportunidad de tener un jovencito, de 11 años más o menos, y que traía su tamborcito, y a mí me emocionó ver esa generación que también está sintonizando con eso ancestral que comentas, y que no es otra cosa que sentir el llamado de esa música y dejar que el movimiento de todo lo que los sonidos que van trayendo las danzas nos lleve a veces a decidir a lo mejor tocar un instrumento. En el caso de él, estaba muy contento porque había participado de un temazcal y de algunas actividades, era así como un gran honor, ¿no? Para él y estar tocando allí, pero sobre todo también lo que me di cuenta es que nos permitió a muchos de nosotros sintonizar con eso que está en nosotros a nivel celular. Vuelvo a repetir, ahí no están nuestros ancestros, en nuestra sangre, está ahí las memorias y el sonido nos mueve, o sea, como sea, nos mueve. Claro, sí. Hay algo interesante que también quiero compartirte ahora porque estábamos hablando así acerca de los instrumentos y se conecta Gerardo Ortiz al Facebook de Escuela TOT, Escuela del Ser Humano, y nos dice, buenas tardes, excelente exposición. A mí me pasa que ciertos acordes de la guitarra me llenan de alegría. También el sonido que hace el saxofón. Así que ¡Wow! sí, absolutamente sí. Hay Muchas gracias, Gerardo, por escribirnos y acompañarnos en esta transmisión. También un saludo a Fanny, que se conectó aquí al grupo. Y pues qué padre que él toque un instrumento, o sea, qué bonito que se siente el llamado, ¿no? La alegría de tocar, sí, aunque sea tal la cual. puerta, diré una amiga. Pero aparte hay algo que él menciona que es re interesante, que hay determinadas melodías o acordes, como él menciona, algunos acordes en particular, a mí me pasa principalmente con algunas melodías que es como que me transportan a otros planos. Entonces, cuando agarro la guitarra, capaz que lo primero que hago justamente es empezar a tocar esas melodías, porque son las que me transportan y son las que me conectan más profundamente. Así que comparto plenamente con Gerardo, que también nos dice al contrario, gracias por compartir sus enseñanzas. Así que, bueno, gracias ahí
por compartir este encuentro, este espacio. Y Pero eh, fíjate, ahorita que los escuchaba de esto de los acordes, también cómo la música o a través de un instrumento te permite sacar nuevos sonidos, ¿no? De eso se compone toda la variedad de música que existe. La oportunidad de dejar que ese sonido que está en tu corazón o está resonando en tu cabecita, lo puedas transmitir a través de un instrumento musical. sí, y la otra cosa que me pasó es que en algún momento una maestra me decía esto de que era el momento de que yo me conectara con el elemento aire y me regaló una flauta, una flauta nativa, acá en Cusco, en Pisac, en el Valle Sagrado del Cusco. Y los sonidos de esos son sonidos que te llevan como literalmente, solamente el hecho de conectar con ese sonido ya te lleva a un estado meditativo muy profundo. Y de alguna forma, una de las cosas que yo me daba cuenta era de que ese instrumento en particular me llevaba a un linaje anterior, como si fuera un linaje sonoro de otros tiempos, y que me permitió investigar justamente esos sonidos, los ritmos, o algunos cantos que estaban relacionados a esos instrumentos, y que después me daba cuenta que estaba vinculado a las memorias que yo tenía de conexión con determinada cultura ancestral, por ejemplo, en este caso, de las vivencias que yo recordaba de mi vida en la zona del Valle Sagrado de los Incas. Así que es como que estaba todo relacionado. Sí, es muy peculiar esto que comentas de varias culturas ancestrales. Ahorita que estabas hablando también, esta parte que ahorita está llegando mucho de acompañar a través de la música este camino de diferentes senderos, me refiero al contacto con la abuela, al contacto con el abuelo, que al contacto con los ancestros. De hecho, en nuestras danzas aquí en México son muy importantes. El toque del tambor, los ayoyotes, esta parte de las danzas que se hacen al iniciar una ceremonia, toda esta parte de cuando abrimos los cuatro rumbos y de una vez aprovechamos porque la próxima semana vamos a tener una entrevista muy interesante con una abuela de tradición y precisamente ahí también se toca el toque de caracol. Son instrumentos que hacen esa sintonización con estos abuelos ancestrales ya sutiles y otros que es característico. Cuando oyes un caracol, dice, hay alguien está haciendo una ceremonia en algún lado, ¿no? Sí, sí. El tamborcito, ¿no? Pero sí, eso está latente en nosotros, el llamado a honrar, también reconocer la importancia de esos sonidos al abrir una ceremonia, como en este caso cuando se abren los rumbos, al igual como se hace alguna ofrenda o en su caso honrar a algún ancestro, porque ella nos lleva a eso precisamente, al principio, porque ahora sí que en algún libro por ahí sagrado dice que no había ningún sonido y cuando se integró el sonido se creó todo en el universo, ¿no? Como en este caso retomando la cultura hindú es el Om, ¿no? O el Aum. Entonces, el Sí, hecho de que agreguemos un instrumento hace que potencialicemos toda esa intención de conexión, ¿no? así es. Y hay algo que es re interesante porque una de las cosas que siento el llamado también es de poder convocar a un retiro de silencio. Porque justamente, digamos, son las dos vibraciones, o sea, el silencio como sonido, Sí, cuando claro. deja simplemente que sea la naturaleza quien se manifieste, es sumamente importante porque es como que te hace conectar con el momento de la creación, en el momento en el que no había incluso ruidos que te distrajeran de repente de la posibilidad de conexión con todo lo que hay alrededor. Entonces, esta práctica justamente de silencio consciente eh,
sé que se utiliza justamente, digamos, hay retiros especiales que duran 7 días, en los cuales en esos 7 días no hay sonido, sino que hay una contención energética y espiritual para poder acompañar a las personas, para que de repente no hagan, no sea simplemente algo como un vacío, sino que ese vacío esté lleno de un montón de contenidos, vibración, el sonido del silencio, para poder conectar como si fuera con una medicina emocional. Entonces eso, al permitir que el silencio habla, no es acá quien manda, sino que es la vibración del silencio la que resuena acá en tu corazón. Entonces eso es uno de esos silencios, uno de esos encuentros transformadores. Sé que hay acá en México, sé que en el norte de México, sé que hay algunos lugares en donde los hacen, en Durango, más precisamente. Y también conozco de que se hacen allá en Perú, en Colombia, y bueno, y es una hermosa posibilidad también de explorar la expansión de la conciencia desde un lugar distinto. No sé si tuviste posibilidad de tener esa experiencia. Sí, sí la tuve. Ha sido muy interesante porque en ese momento estábamos en el diplomado de yoga y el espacio donde nos exhortaron a ir a visitar era un ashram. Y en el ashram nos explicaban que la invitación era hacer silencio, que iba a haber actividades, iba a haber la ceremonia, iba a haber la actividad de la convivencia, de lo que son los alimentos. Y fue muy interesante porque ahí fue de las cosas que marcó un cambio para mí, el poder silenciar también la mente. Recuerdo que nos decía la maestra, durante la comida no se habla, durante los alimentos no se va a hablar absolutamente hasta que llegue el gurú y él rompa el voto de silencio. Entonces, imagínate, entonces estaba la mesa con los alimentos y todo, y pues todos estamos ¿y quieres esto? O sea, el parloteo, ¿no? Y nos hacía énfasis la maestra que nos calláramos, ¿no? Y fue bastante interesante porque eso tenía una intención que es el que no haya aire, que el aire sea solo para los alimentos, para hacer la digestión, pero sobre todo que era un estado meditativo, que estuviéramos en contacto con nosotros, con nuestro cuerpo, que sintiéramos los sabores, que percibiéramos las texturas, que estuviéramos presentes. Y luego, dentro también de eso, se nos exhortaba a que tuviéramos un momento aparte para poder interiorizar todo lo que estábamos experimentando en el encuentro, porque hubo actividades de yoga, gimnasia, la parte física, pero también hubo la oportunidad que fuimos a meditar a las 7 de la noche al ashram. Y entonces la invitación es que antes de entrar estuviéramos en silencio, que viéramos esa parte de conexión desde que te acomodas para entrar al santuario. Y era pues bastante interesante porque me acuerdo que en esa ocasión era así como de, ¿cómo? ¿No? Y entonces fueron 3 días que estuvimos allí conviviendo y compartiendo, pero lo más hermoso es que también nos llevó a eso, a que nos diéramos cuenta que la importancia del silencio era también para encontrar una pausa, para encontrar también esta parte de conectar con nuestra voz interior, estar en voz interior, esta parte de escuchar todo ese parloteo mental y también identificar desde dónde lo hablábamos y por qué lo hablábamos, ¿no? Entonces, fue bastante interesante porque eso me llevó a también trasladarlo a mi vida ya cotidiana. Y bueno, pues también eso también me llevó a darme cuenta que se relaja tu boca, o sea, tu garganta, el no hablar. Esa es una. Segunda, te permite estar más concentrado. Y tercero, comprender que cuando voy a hablar es porque sé
sé que mi expresión es importante y no nada más hablar por hablar. Teníamos un maestro igual que tuve la oportunidad de convivir con él y él hacía mucho ese énfasis de la palabra, ¿no? Entonces, que también buscáramos Qué estados de bonito, silencio. claro. Qué bonito que de repente tengamos tanta posibilidad de expandir nuestra conciencia a través de el sonido en las múltiples formas que tenemos. Así que bueno, estamos llegando a la parte final de nuestro encuentro. Queremos compartirle anuncios parroquiales que sabemos de decir. El próximo encuentro, el de la semana que viene, tenemos algo que queremos avisarles con anticipación. ¿De qué se tratará, María del Sol? Tenemos la oportunidad de hacer un viaje al mar, a escuchar el sonido del mar. Ok, bien. Entonces esto ya vamos a compartir la información justamente en los distintos grupos. Y para el próximo miércoles 16 tenemos una entrevista también, si no me equivoco. Claro, con la abuela Lolita vamos a tener la oportunidad de una abuela de tradición que nos va a compartir un tema muy interesante sobre los rumbos y sobre todo también esta parte de conexión con todo lo que es nuestra conexión con la mexicanidad, pero sobre todo también verlo trasladado a la aquí y a la hora, qué es lo que está dejando en nosotros ese contacto, ¿no? Claro, excelente. Entonces va a ser una hermosa oportunidad la de compartir ese encuentro juntos. Eh, Así que bueno, muchísimas gracias por todo y vamos a ir cerrando este encuentro de hoy. Gracias por compartir esta maravillosa oportunidad de seguir expandiendo nuestra conciencia, María del Sol. Muchas gracias, José Luis, y gracias a Gerardo que estuvo acompañándonos y a todos los que van a escuchar la transmisión en diferido, pero sobre todo saber que estamos en contacto a través de nuestras redes sociales y de todas las invitaciones que vamos colocando en nuestras historias o en nuestros perfiles de Facebook e Instagram. Gracias, José Luis. Fue un gusto compartir este micrófono contigo. Y un abrazo para María del Carmen, que también ella no está físicamente en este momento, pero de corazón con nosotros a través de este programa. Así es, un abrazo grande para María del Carmen y para toda la comunidad TOT que nos está acompañando. Así que nos vemos. Gracias. Chao, chao. Chao, chao.